Día, mi nombre es Armando Ruiz, presentando los ejercicios correspondientes al proyecto de la unidad 3 de la materia de Estadística Inferencial del Instituto Tecnológico de Tijuana en el Tecnológico Nacional de México. Vamos a dar nada más una breve introducción de los temas que ya veníamos manejando anteriormente en los videos de las unidades previas. La empresa en la que laboro actualmente se dedica a la instalación de equipo basado en la tecnología 5G en distintas ubicaciones. Nuestros clientes son distintos proveedores de este servicio y la función que ejercemos es la de asegurar que el equipo sea instalado y probado satisfactoriamente. Contamos con 4 clientes principales, los cuales solicitan nuestros servicios, y la cantidad de instalaciones que se hagan depende de los requerimientos de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hemos encontrado y qué es lo que hemos estado analizando en base a este proyecto los últimos meses? Pues con el paso del tiempo hemos determinado que la cantidad de trabajos o instalaciones que se nos solicita por parte de cada uno de los clientes depende de la calidad del servicio brindado, pero también depende de si en su mayoría el resultado fue exitoso o no. A la vez también es importante considerar y analizar la cantidad de horas de trabajo que se le dedica a cada uno de los clientes por instalación. Esta cantidad de horas puede variar en base a cada uno de los factores individuales de cada cliente, por ejemplo, el tipo de equipo que se ocupa instalar, porque es diferente entre cada uno de ellos, los requerimientos que también son distintos por cada cliente, cantidad de pruebas que se ocupan hacer y pues más que nada la calidad también del producto en sí. Todos esos factores están relacionados con esta duración y con el paso del tiempo hemos nosotros podido llevar un control tanto de los registros de trabajos exitosos o trabajos que no han sido exitosos por X o Y razón, así como de la cantidad de horas que se le aplica para cada uno de los trabajos que tenemos durante el mes o en este caso de los datos que estamos manejando durante el primer trimestre del año. Pasando a los datos, ya los hemos visto representados en forma de lista en las unidades anteriores, pero aquí tenemos lo que son los datos actualizados hasta este último trimestre, este primer trimestre, perdón, de lo que va del año de nuestros clientes. Aquí tenemos lo que son los trabajos que se han realizado, la cantidad de trabajos que se han realizado y si estos han sido exitosos o no. Tenemos a nuestros 4 clientes principales, CSG, Epic, PCN y SenseLinks. Tenemos la cantidad de trabajos totales de cada uno de ellos, 97, 139, 58 y 6. Y tenemos en la primera columna lo que son los trabajos exitosos. Esto quiere decir que son trabajos en los que se logró la instalación de una manera correcta, se cumplieron todos los requerimientos y por lo tanto se puede marcar como un trabajo exitoso. Tenemos los trabajos que necesitan una segunda visita porque a lo mejor no se terminó la instalación por falta de tiempo, no funcionó el servicio después de que se instaló, faltaron hacer algunas pruebas, etcétera, etcétera. Nuestra tercera columna es la cantidad de trabajos que han sido reagendados por X o Y razón, porque a lo mejor no había alguien disponible en el sitio que nos pudiera ayudar, porque a lo mejor el equipo no llegó a tiempo y se tiene que volver a mandar a alguien. Y por último tenemos la columna de trabajos asignados, que son trabajos que están pendientes todavía, pero que están ahí registrados como un dato en sí. Tenemos también lo que son las duraciones en horas y el número de trabajos que tenemos por cada uno de los clientes. Tenemos los de duración de trabajos que va desde 1 hasta 8 horas, dependiendo del cliente. Hay trabajos, los trabajos que duran menos de 1 hora o que no duran, no llegan ni siquiera a la primera fracción de media hora. Esos trabajos no los consideramos o no entran ya que no se pagan. Entonces aquí prácticamente estamos incluyendo trabajos que van desde 30 minutos hasta pues lo que dura el más largo, que en este caso es uno de 8 horas que tuvimos este último trimestre. Los agrupamos en base al número de trabajos y con esos datos, junto con los de los trabajos completados, son los datos que vamos a estar utilizando en este video para probar o utilizar como ejemplo los distintos temas que ya hemos visto en la unidad pasada. Entonces podemos empezar con lo que son las variables aleatorias. En el tema de las variables aleatorias vimos cómo calcularlas, pero vimos también lo que viene siendo la desviación, la regla de práctica de desviaciones, perdón, que nos permite calcular a nosotros si un valor es considerado común o usual o se puede considerar inusual. Esto se hace por medio del cálculo del valor máximo y el valor mínimo común, que aquí tenemos la fórmula representada. Es un valor muy fácil, se calcula lo que es la media y se le suma 2 desviaciones estándar o se le resta 2 desviaciones estándar en caso del mínimo
y tenemos nosotros lo que es un rango. Entonces todos los datos o sí, vaya, el dato que vayamos a analizar, si entra dentro de este rango, se puede considerar como un valor usual. En cambio, si está fuera de este rango, es un valor inusual, ¿no? Entonces, empezamos con el primer ejemplo que nos dice: la media de la duración de trabajos del cliente de CSG es de 2.59 y su desviación estándar es 1. Utilice estos datos para calcular el máximo y el mínimo común por medio de la regla práctica de divisiones. ¿Okay? Entonces es muy sencillo, el problema ya nos arroja los datos, que estos datos fueron previamente calculados en base a las horas que tenemos acá. Entonces, para obtener el valor máximo común, primero nos dice hay que sumar la media y le vamos a sumar lo que son dos desviaciones estándar. La desviación estándar en este caso es 1 y nos va a dar lo que es nuestro valor máximo común. Vamos a utilizar aquí la calculadora. Entonces va a ser dos desviaciones estándar más el valor la media, perdón, y nos da un total de, perdón, vamos a utilizar la otra calculadora para que sea más sencillo calcular esto. Ok, entonces nos dice la media 2.59 y le vamos a sumar lo que equivale a dos desviaciones estándar. Nuestra desviación estándar es 1 en este caso, entonces vamos a multiplicar 2 por 1 y nos da aquí el resultado. Entonces nuestro valor máximo común es de 4.59 horas. Vamos a calcular el mínimo, es igual a 2.59, que es la media, y en este caso le vamos a restar lo que son dos desviaciones estándar, equivale a 1. Y nos da 0.59. Entonces, 0.59 es nuestro valor mínimo, 4.59 es nuestro valor máximo. Todos los trabajos que su duración en horas se encuentren dentro de ese rango de 0.59 y 4.59 se consideran que son resultados usuales. En cambio, si tenemos un trabajo que dure más de ese tiempo, o como ya lo decía antes, uno, por ejemplo, que no dure ni siquiera media hora, ya se le conoce como trabajo inusual. Entonces, en base a esta tabla, por ejemplo, que es nuestro cliente de CSG, podemos nosotros determinar que todos estos trabajos, de 1, de 2, de 3, de 4, inclusive aquí, son considerados valores usuales. Sin embargo, tenemos aquí que hay 3 trabajos que duran 5 horas, 2 trabajos que duran 6 y uno que duran 7. Entonces, estos 6 valores de aquí, 5, 6 y 7, 3, 2, 1, se consideran como valores inusuales, ya que no entran dentro del rango que la fórmula o la regla de desviaciones estándar, la práctica de desviaciones, perdón, nos considera como un valor usual. ¿Okay? Pasamos con el siguiente ejemplo, que nos dice: la media de la duración de trabajos del cliente EPIC es de 2.83 y su desviación estándar es 1.4. Utilice estos datos para calcular el máximo y mínimo común por medio de la regla práctica de divisiones y determine si un trabajo de 6 horas es considerado como un valor inusual. ¿Okay? Aquí tenemos nuestra media, que es 2.83, nuestra desviación estándar, que recordemos la desviación estándar es el promedio de todas las desviaciones de cada uno de los datos que tenemos que tanto se acercan a la media, ¿no? Entonces vamos a calcular el valor máximo primero. Recordemos que es sumar, perdón, la media más la multiplicación de dos divisiones estándar, o el valor de dos divisiones estándar, que aquí es 1.4. Y para el valor mínimo, pues es prácticamente lo mismo, 2.83. Aquí le vamos a restar lo que valen dos desviaciones estándar, que es igual a 1.4. Y aquí tenemos ya lo que es el ejercicio. Entonces vamos a hacer el cálculo: 2.83 más la multiplicación de 2 por 1.4. Nos da un total de 5.63. Este es nuestro valor máximo común. El valor mínimo, si me permite, nada más, muy bien. El valor mínimo es un valor muy mínimo, es de 0.03. Entonces, aquí da la casualidad de que un trabajo que dure 0 horas, pues se le considera como un valor usual.
un trabajo que dure 5 horas también sigue siendo un valor usual, todos esos valores que estén entre 0.03 y 5.63. Pero el problema nos dice determinar si un trabajo de 6 horas es considerado como un valor inusual. Y si nos regresamos a los datos, vemos que tenemos muchos trabajos que duran más de 6 horas. Hay uno que dura 7 que duran 6 horas, 5, 8, etc. Entonces, estos trabajos inusuales, ¿por qué se ven afectados? ¿Por qué si hay varios de 6 horas, por qué sigue siendo un valor inusual? Pues porque, vaya, hay una cantidad muchísimo mayor en cuanto a los otros valores, que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? A pesar de que sí tenemos muchos valores que duran 6 horas, muchos trabajos que duran 6 horas, hay el doble que duran 4, hay más del triple que duran 3, hay 5 veces lo que duran 2, hay 4 veces que duran 1, entonces por eso al momento de nosotros hacer el cálculo de media, desviación, etcétera, tenemos que este ya es un valor inusual, ¿no? Vamos a pasar al último, que nos dice aquí, esta desviación estándar está mal, es 0.72, ahí está. Nos dice, la media de la duración de trabajos de un cliente de BCN es de 2.18 y su desviación estándar es de 0.72. Utiliza estos datos para calcular el máximo y mínimo común por medio de la regla práctica de desviaciones y determinar si un trabajo de 5 horas es considerado como un valor inusual. Vamos a hacer el cálculo. 2.18 más la multiplicación de dos desviaciones estándar, que es 0.72. Y acá abajo sería 2.18 menos dos desviaciones estándar, que es 0.72. Y vamos a hacer el cálculo para ver qué valores nos da. Entonces 2.18 es 2 por 0.72 nos da 3.62. Y en el otro va a ser 2.18 menos 2 por 0.72, o sea, 0.74. Esto quiere decir que todos los trabajos que duren entre 0.74 y 3.62 son considerados trabajos usuales, trabajos normales. Si hay uno que exceda o que sea menor a ese, ya se le considera inusual. En nuestro ejemplo nos dice, determine si un trabajo de 5 horas es considerado como valor inusual, y pues en este caso sí lo es, ya que excede del valor máximo común. Se fijan acá, es rarísimo, inclusive no tenemos nosotros registrado un trabajo de este cliente que dure más de 4 horas, el máximo, el top es 4. Inclusive un trabajo de 4 horas, pues se consideraría un valor inusual, ya que el máximo es 3.62. De nuevo, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos duran entre 1 a 3 horas más o menos. Y eso, para eso nos sirve, para obtener nosotros un rango, un intervalo de valores que se pueden considerar como normales. Entonces, con eso terminamos esta primera parte de lo que es las variables aleatorias y lo que es el uso de la regla práctica de desviaciones para determinar valores usuales o inusuales. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que nos habla de distribuciones de probabilidad binomial. Recordemos que las distribuciones de probabilidad binomial son aquellas en las que utilizamos la probabilidad para predecir, en base a datos que ya tenemos, qué tan probable es que pase un evento o varios eventos, ¿no? Vamos a explicarlo de una manera más sencilla aquí con los siguientes ejercicios, pero primero vamos a utilizar Minitab para tabular todo esto. Ok, tenemos el primer cliente que nos dice, el primer ejercicio que nos dice, en el último bimestre se encontró que de los 139 proyectos que se trabajaron con el cliente, cliente Epic, 107 fueron exitosos, y acá tenemos estos datos, ¿no? Con base a estos datos y considerando que se van a hacer 7 trabajos a futuro, calcule las siguientes probabilidades. Okay. Entonces, para este tipo de distribuciones nosotros ocupamos tener datos históricos, por así decirlo, que nos permitan hacer una predicción a futuro en base a la probabilidad que queremos calcular. Ocupamos tener lo que viene siendo, vamos a verlo aquí, al momento nosotros de querer hacer este cálculo nos vamos a Calc, distribuciones de probabilidad y nos vamos a la binomial. Aquí hay varias opciones, ahorita vamos a utilizar primero nada más la que dice probabilidad y ocupamos nosotros calcular lo que es la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Pues es la cantidad de éxito que se tenga en base al experimento que vayamos a hacer.
¿no? Vamos primero que nada a registrar los eventos que tengamos. Tenemos nuestra columna de X y tenemos una cantidad de 7 trabajos. Entonces, no vamos a tener nada más 7 posibles opciones, vamos a tener 8 porque hay que recordar que el 0 también se cuenta como una opción. Entonces, 0 trabajos, 1 trabajo, 2 trabajos, 3, 4, 5, 6 y 7. Okay, ahí están todos los 8 escenarios posibles que vamos a tener cuando tenemos una cantidad de 7 trabajos o 7 eventos posibles, ¿no? Entonces nos vamos a ir a las distribuciones de probabilidad binomial y aquí vamos a seleccionar la que dice probabilidad. Nos pide el número de intentos. ¿Cuántos intentos vamos a hacer? Pues un total de 7. Ahora sí nos pide calcular la probabilidad. Aquí el problema no nos va a decir explícitamente cuál es la probabilidad, pero es muy fácil calcularla. Nosotros en base a los datos históricos que tenemos, que son los 139 proyectos, de los cuales 107 fueron exitosos, podemos hacer el cálculo si dividimos 107 sobre 139. Y esto va a ser nuestra probabilidad, 0.7697, vamos a redondearla a 0.7698. Y acá es la probabilidad que nosotros vamos a usar, 0.7698. Después nos pide que pongamos los datos, podemos poner una constante o podemos utilizar una columna de las que ya tenemos, que es la de acá, donde están todos los posibles eventos. Y vamos, al momento de nosotros hacer este cálculo en Minitab, nos va a arrojar lo que es las probabilidades que existan que pasen ciertos números de eventos. Aquí lo tenemos, voy a copiar esta tabla para que se pueda ver hasta acá. Entonces nos dice el ejercicio, se realizan 7 trabajos. Vamos a cortar esta imagen. Ok, se realizan bueno, en base a estos datos históricos se van a hacer 7 nuevos trabajos. Hay que calcular las siguientes probabilidades. Que al menos un trabajo sea exitoso. Entonces, esta lista nos da las probabilidades de un evento de que puedan llegar a pasar. Cuando se refiere a al menos un trabajo, no nada más es el valor que nos arroja en 1. Hay que considerar también el ejemplo del 0. El 0 puede que se cuente porque pues es por lo menos un trabajo, ¿no? También entra dentro de ese rango. Entonces, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer la suma directa aquí con la distribución de probabilidad que tenemos, que sería 0.000034, que es la probabilidad de que ningún trabajo es exitoso, más la probabilidad de que uno sea exitoso, que es 0.00802. Y nos va a dar una probabilidad de, bueno, muy pequeña, 8.36 por 10 a la menos 4, que viene siendo 8.36 por 10 a la menos 2%. Si nosotros quisiéramos representarlo en un valor decimal, lo podemos hacer también en Minitab. Nos vamos a igual calcular distribuciones de probabilidad binomial. Y aquí para ir obteniendo la frecuencia acumulada, nos vamos a ir a la probabilidad acumulada, perdón, nada más le damos aquí donde dice Cumulative Probability y le damos OK y ya nos arroja nuestra misma tablita, pero con los datos de frecuencia ya acumulada. Aquí le recorto un decimal, ¿no? Para que sea más bonito, pero si se fijan, pues es los mismos datos, ¿no? 0034, aquí 003. Entonces, esta es la misma tabla, nada más que con los valores están acomodados pues en acumulados, pero podemos hacer el cálculo más sencillo que en lugar de estar sumando cada uno, ¿no? Entonces, que al menos un trabajo es exitoso, pues aquí tenemos el valor 0.00084, que es lo mismo que teníamos acá, 8.36, 8.4 por 10 a la menos 4. ¿Okay? Entonces aquí sería 0.00084, que viene siendo 0.84%, muy poco. Después nos dice que exactamente 5 trabajos sean exitosos. Aquí no estamos hablando de acumulación, estamos hablando de algo exacto. Entonces tenemos que ir a la tabla de la probabilidad y buscar el valor número 5. Y nos dice que la probabilidad es 0.30, 0.8, vamos a dejarlo en 0.301. O esto en porcentaje pues sería un 30.1%. Es muy probable, vaya, es uno de, hay un tercio de probabilidad o 30% de probabilidad de que de esos 7 trabajos, exactamente 5 vayan a ser exitosos, ¿no?
Si buscamos bien, no hay alguno más que el de 6, que es 33%, que sea más alto que este. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que entre 5 o 6 trabajos van a ser ahí exitosos cada vez que hagamos nosotros mínimo 7. Y por último nos dice que todos los trabajos sean exitosos. Entonces aquí no vamos a utilizar frecuencia acumulada porque estamos buscando un valor exacto. ¿Cuál es el valor exacto que estamos buscando? Pues que los 7 sean exitosos. Al buscar nosotros nuestra probabilidad nos aparece que hay una de 0.16. Entonces esa va a ser la respuesta, 0.1601, vamos a sacarlo 0.16, o una probabilidad de 16%. ¿Qué quiere decir? Que es que en base a los datos históricos que tenemos, si nosotros hacemos 7 nuevos trabajos, 7 nuevos proyectos, hay un 16% de probabilidad de que todos esos 7 nuevos proyectos vayan a ser exitosos. ¿En qué se está basando esto? Pues en los datos históricos que tenemos el día de acá, de trabajos exitosos contra trabajos realizados. Pasamos entonces al siguiente trabajo, el siguiente ejemplo, muy igual de distribución de probabilidad binomial, en donde nos dice, el último bimestre se encontró que de los 97 proyectos que se trabajaron con el cliente CSG, 75 fueron exitosos. Con base a estos datos y considerando que se hacen 6 trabajos, calcula las siguientes probabilidades. Entonces vamos a ir a Minitado otra vez, aquí vamos a ponerle esta columna X2, vamos a ponerle Y, aunque estamos hablando de valores de X. Nos habla de 6 trabajos, entonces son 7 posibles escenarios y nosotros contamos al 0. Y pues aquí ocupamos hacer exactamente lo mismo, calc, distribuciones de probabilidad, binomial. Aquí nuestros eventos ya van a cambiar de 7 y ya van a ser 6. La columna que vamos a utilizar ya no va a ser X, va a ser Y. Y va a cambiar la probabilidad también porque es un cliente diferente y son datos diferentes. Entonces, recordemos, para sacar la probabilidad es calcular el número de éxitos sobre el número de ensayos totales. Si tuvimos 75 y fueron 97 en total, nuestra probabilidad es de 0.773. 0.7732, vamos a seguir utilizando dos decimales. 0.7732. Y aquí ya nos arroja nuestra tablita de probabilidad. Vamos a copiarla y pegarla acá. Un recorte. Aquí está. Vamos a hacer de una vez también la de frecuencia acumulada porque la vamos a ocupar. Vamos a darle control E. Aquí están los mismos datos. Y aquí está nuestra frecuencia ya acumulada. Para confirmar que si es la frecuencia acumulada de la probabilidad, pues al final el último tiene que dar un 1, que es el máximo de probabilidad o el 100%. Aquí ya la copiamos. Vamos a pegarla acá, junto con la otra. Y nos dice, ok, vamos a hacer la cálculo de probabilidad de que al menos 2 de esos trabajos sean exitosos. Si al menos 2 estamos considerando, hablando de frecuencia acumulada. Eso quiere decir, nos vamos a ir a la tablita de acá abajo, vamos a tener que sumar los valores de 0, 1 y 2, que aquí ya están individuales, pero acá ya están sumados. Y nos dice que la distribución acumulada de probabilidad en 2 es de 0.02665. 0.02665. Esto en porcentaje, pues, perdón, 0.0022665. Esto en porcentaje, multiplicarlo por 100, pues nos da un total de 0.26%. Vaya, es una probabilidad muy baja si la comparamos. Ah, no, sí es 0.02. Entonces aquí ya sería 2.6%. Listo. Es una probabilidad de 2.6% que al menos 2 trabajos sean exitosos. Ahora, ¿qué probabilidad hay que exactamente 4 vayan a ser exitosos? Pues nos vamos aquí a la que ya no es acumulada, a la que es individual, y tenemos una probabilidad de 0.2775, 0.2757, perdón. Esto en porcentaje es 27.57%. Entonces es una probabilidad ya un poquito más real, más estadística, mejor. Recordemos que la media pues es 0.7732. Y la última pregunta nos dice que todos los trabajos hayan sido exitosos. Aquí ya nos vamos a la frecuencia acumulada, perdón, a la frecuencia individual. Y nos dice, si hacemos 6 trabajos, ¿qué probabilidad hay de que esos 6 sean exitosos? Pues hay una probabilidad de 0.2136 o 2137, vamos a ponerle.
un total de 21.37%. Entonces, ahorita vamos a hacer una comparativa al final con los 4 clientes para que sea un poquito más, se entienda un poco más este tema. Vamos a hacer el último de nuestros clientes este fue Epic, este fue CSG, este va a ser VCN. Recordemos la probabilidad, se basa en el número de histórico, de éxitos y de cantidad de pruebas. Nos dice que con este cliente tuvimos 58 proyectos, de los cuales 53 fueron exitosos, considerando también que se hacen, vamos a ponerle aquí 5 trabajos. 5 trabajos, para cambiarle un poco el dato. Y aquí le vamos a poner 3 y aquí 4. Nos dice calcula las siguientes probabilidades, ok, entonces tenemos que ir a registrar nuestros datos acá, le vamos a poner Z, vamos a ponerle 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle VCN, este CSG y este Epic para que se tengan los datos completos. 5 trabajos, ok, entonces nos vamos a ir a Calc, distribuciones de probabilidades, binomial, probabilidad normal, la columna que vamos a agarrar va a ser la de este cliente. Número de intentos son 5 y vamos a sacar la probabilidad en base a los datos históricos que tenemos. Tenemos 53 del trimestre pasado, fueron 58 en total. Eso nos da una probabilidad de 0.9137, 0.9138. Es una probabilidad muy, muy alta, de hecho. Y le vamos a dar OK. Y aquí está nuestra probabilidad. Las tablas. Ok. Y de una vez vamos a hacer también la de la frecuencia acumulada, perdón. Y acá está. Aquí está, tanto la individual como la acumulada. Ok, entonces nos dice, si hacemos 5 trabajos en este nuevo trimestre, calcula la probabilidad de que al menos 4 trabajos sean exitosos. Entonces recordamos que cuando dice al menos hay que hacer la frecuencia acumulada. Tenemos aquí que nuestra frecuencia acumulada es de 0.3628. Entonces hay un 0.3628 o 36.28% de que esos trabajos sean exitosos. Después nos dice que exactamente 3 trabajos sean exitosos, pues si nos vamos acá, tenemos que la probabilidad es de 0.0566 o 5.6% y que todos los trabajos sean exitosos. Aquí vamos a poner el dato, pues 0.6371 o 63.71%. Ahora, algo curioso de aquí es que entre mejor sea la probabilidad o la cantidad de probabilidad, es muchísimo más probable que los trabajos sean más exitosos, obviamente. En este caso, si se fijan, es más probable que todos los trabajos sean exitosos a que al menos 4, que estamos ya considerando 0, 1, 2, 3 y 4, que al menos 4 sean exitosos. ¿Por qué? Porque con este cliente existe este alto nivel de probabilidad, pues porque vaya, de los 58 que se han hecho, 53 salieron muy bien. Su probabilidad es de casi el 95%, entonces es un muy buen dato, es un cliente confiable y por eso es más probable que todos salgan bien a que 4 menos salgan bien. Y podemos hacer la comparativa con los 3 clientes, ¿no? De todos, bueno, de los primeros 2 hay un 16%, hay un 21% de que todos los trabajos sean exitosos, pero con este, como son menos cantidad de ensayos y es una mayor cantidad de éxitos, mayor proporción de éxitos, perdón, pues la cantidad de trabajo exitoso va a ser obviamente más grande. Entonces, esto nos permite ayudar o a entender a lo mejor una predicción a futuro de que, oye, a lo mejor nos conviene hacer más trabajos con este cliente, perdón, porque la probabilidad de que los trabajos sean exitosos, pues es muy alta. Si nosotros aquí hiciéramos un cambio en lugar de 5, pusiéramos 8, 10, inclusive 20 o valores más grandes, esta probabilidad igual va a seguir siendo muy alta porque nuestros datos históricos nos lo indican. Y con eso terminamos esta parte de lo que son los ejercicios del proyecto de distribución de probabilidad binomial. Y bueno, para terminar con la segunda parte del proyecto, vamos a hacer
continuar con los ejercicios. El siguiente habla acerca de la media, varianza y distribución y desviación estándar para la distribución binomial. Nos dice el ejemplo, de los 158 trabajos totales del cliente de Epic, se buscaba que al menos el 75% fueran exitosos. Al final del mes se obtuvieron 107 trabajos con éxito. Hay que calcular la media y la desviación estándar del número de trabajos exitosos que se espera llegar a tener. Entonces, si bien estos son nuestros datos actuales, nosotros vamos a hacer el cálculo de la media y desviación con base al que se buscaba llegar, para comprobar si después, al utilizar la regla práctica de desviaciones, si los 107 trabajos a los que llegamos fueron realistas o no. Entonces, vamos a pasar a hacer el cálculo. Para eso nosotros tenemos que calcular primero cuál es la media. Entonces, con la calculadora, lo único que vamos a hacer es el 158, lo vamos a dividir vamos a multiplicar, perdón, por 0.75 para que nos dé la media, la cual es 118.5. Esta va a ser nuestra media. Y con esa media nosotros podemos calcular la desviación estándar. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con las fórmulas que ya habíamos visto de NPQ. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por el 0.25, que es, por así decirlo, la cantidad de fracasos. Y nos va a dar 29.625. Vamos a sacar la raíz cuadrada de esto. Y nos va a dar la desviación estándar, que es 5.44. Esta va a ser nuestra desviación estándar. Entonces nos dice el segundo punto, utilizar la regla práctica de desviaciones para determinar si los 107 trabajos hubieran sido una meta realista o un valor usual. Recordemos que la regla de la práctica de desviaciones nos dice que vamos a tener un máximo y un mínimo común. El máximo común, perdón, va a ser la media más dos desviaciones estándar. Entonces, en este caso sería 118.5 más 2 por 5.44. Y vamos a hacer la sumatoria, 118.5 más 2 por 5.44. Eso nos da 129.38. Y el mínimo es muy similar, 118.5 menos 2 desviaciones estándar, son 5.44. Pues aquí me debería dejar nada más cambiar el signo. Y aquí está, 107.62. ¿Es un valor usual los trabajos que se obtuvieron con éxito? Pues, hablando exactamente, no, porque está debajo del valor mínimo común, pero pues, digo, redondeándolo, sí podría considerarse, vaya, dependiendo del criterio, ¿no? Un valor usual. Entonces, en este caso, pues matemáticamente no, pero pues sí lo podremos considerar en dado caso de ser necesario. El siguiente nos habla acerca de la distribución normal estándar. Dice, se busca comparar la duración de los trabajos del año pasado con el promedio de los que van del año. Si actualmente se cuenta con un promedio de duración de 3.5 horas, considera la muestra del año pasado de trabajos con una media de 2.8 y una desviación estándar de 1.1. Entonces, calcula la probabilidad que un trabajo vaya a durar menos de 2 horas. Vamos a utilizar los datos del año pasado, que es por así decirlo, la meta que se estaba buscando, o superar o llegar a esa misma. Para esto vamos a utilizar Minitab y vamos a utilizar en estadística básica, vamos a utilizar Distribution Plot, este está de este lado. Distribución, este es el test. Aquí está, Probability Distribution Plot, ver probabilidad. Y vamos a seleccionar nuestros valores, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de distribución vamos a usar? Pues hemos visto la de Poisson, la binomial, vamos a usar la normal. ¿Qué media nos dice que hay? Es 2.8 y la desviación estándar es de 1.1. Y aquí vamos a seleccionar el área sombreada. Vamos a escoger el valor de X porque estamos hablando de la cantidad de horas, lo que nos piden los problemas. Y se calcula la probabilidad de que un trabajo vaya a durar menos de 2 horas. Nuestro valor va a ser 2 horas. ¿Y qué cola vamos a utilizar? Pues como estamos hablando de todo lo que es menor a 2 horas, vamos a utilizar la de cola izquierda.
Al darle nosotros OK, ya nos arroja la gráfica en donde podemos ver que hay una probabilidad de 0.2335 y esto pues es igual al 23.35%. Okay. Después nos dice calcule la probabilidad de que un trabajo exceda las 3 horas. Entonces igual nos vamos a ir a gráfica, distribution. Igual tenemos los mismos valores, media 2.8, desviación estándar de 1.1 y nos dice que ahora nuestro valor de X va a ser 3 horas y nos pide que todo lo que se exceda de 3 horas, o sea que esté del lado derecho. Vamos a utilizar la de cola derecha y aquí nos da la probabilidad que es 0.4279 o 42.79% en un porcentaje. Bien, pasamos al siguiente, que vamos a hacer evaluaciones de la normalidad. Nos dice, realice la evaluación de la normalidad de la duración en horas por parte de los clientes de CSG. Para esto nosotros tenemos que graficar nuestros datos, nuestras duraciones que ya hemos hecho en los proyectos de las unidades anteriores. Y vamos a realizar una prueba de normalidad. Probablemente usamos la de Anderson-Darling. Recordemos que la prueba de Anderson-Darling nos dice que si la probabilidad o el valor de P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que esta es una distribución estándar o normal en este caso. Entonces vamos a ver si las distribuciones que tenemos o que vamos a ver van a ser normales. Nos vamos a ir a Stat, estadística básica, prueba de normalidad. Aquí tenemos a nuestras columnas de los clientes. Vamos a seleccionar CSG. Líneas de presentil no las vamos a poner. Los test de la normalidad, pues dijimos que era el de Anderson-Darling. Y aquí nos da nuestros datos. Recordemos que la prueba de normalidad nos decía que los puntos tienen que seguir una línea recta en diagonal, como esta que se ve aquí. Sin embargo, pues nuestros puntos, muchos de los valores se repiten, porque es el patrón que sigue. Entonces, nuestro valor de P es menor a 0.005. Esto quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula de que esta es una distribución normal. Entonces, esta no es considerada. Se rechaza la hipótesis nula. El siguiente, ahora vamos a hacerlo con los clientes de Epic. Igual nos vamos a Stat, estadística básica, normalidad y nuestros clientes de Epic. Vamos a encontrar misma situación. Hay muchos valores que se repiten. Nuestro valor de P es menor a 0.005. Por lo tanto, en este también se rechaza la hipótesis nula. Como no hay un crecimiento en sí o una diferencia alta de valores, casi todos los tests van a dar lo mismo, pues en realidad se va a rechazar la hipótesis en prácticamente todos, ¿no? Vamos a hacer el último nada más para corroborarlo. Pero pues muy similar en todos los casos, ¿no? Los puntos no siguen una línea recta, siguen por lo general solamente un rango de valores ya definido y pues nuestra prueba de normalidad no va a dar mayor de 0.05. Entonces en estos tres casos, en estos tres ejercicios que hicimos, podemos rechazar en los tres la hipótesis nula. Y con eso estaríamos terminando los ejercicios correspondientes al proyecto en relación a la unidad número 3.